Que a pesar de todo, la tenemos acá, en nuestro estudio. Un privilegio tenerla de vuelta a Natalia Saavedra, nuestra periodista especialista en economía. Seca. No me cabían me traje un super accesorio y nadie, no nos ven, pero... No, sí nos ven. nos ven, Sí nos ven, los que están en redes sociales. Disfrutar de mi Ay, qué accesorio, bello por favor. accesorio. Que te lo No me tienes que cabía con los sacar. audífonos. Pero yo lo tengo, mira si se puede. Porque uno, Pero puede, ese más- uno ese- puede hablar de economía y ser vanidosa, digamos. Por Ah, supuesto. no Por puede- supuesto. No Por excluye. supuesto, ¿Ah? sí. Y no es cualquier cintillo, por lo que veo. Oye, les cuento copuchas cotidianas. Al tiro. Ya, porfa. Yo estaba en los Miami, yo. Sí, ¿ya? pues, sabemos. Está bien. Bueno, andaba allá y fíjense que la cantidad de gente que está viajando a propósito como esta posible reactivación. Yo llegué justo ayer además cuando se terminó la cuarentena obligatoria. ¿Ya? Por eso estoy aquí claramente Sí, yo con un también me puse PCR a pensar, negativo. claro. ¿ya? No es que esté incumpliendo la ley, sino que la ley a partir de ayer cambió. Sí. Y yo creo que se viene una reactivación fuerte en materia de aerolíneas. No sé si han hecho algún ejercicio, como yo que siempre estoy soñando con viajar a destinos, de ver los precios de los pasajes. No, están, pero en las nubes. Tú me dices abajo, no le digo yo arriba, porque en el fondo como la gente está viajando de nuevo. Ah, se están aprovechando. Oye, yo creo que, ojo, hay unos tramos así de repente que tú a veces los pagabas a 300 lucas al exterior, qué sé yo, hasta $1.000.000. Así No. que yo creo que se va a venir fuerte. Hay harta gente que yo creo que tenía ganas también de viajar, de salir de repente, también lo hace por negocio. Pero el aeropuerto estaba aquí reventado de gente, chiquillos. Y otra cosa que no es menor, lo que tú acabas de decir, justamente como cambiaron las cosas a partir del 1 de noviembre, es el fortalecimiento del pase de movilidad como medida más importante, digamos, y ya no hay más C-19 para viajes largos, y esto de la vuelta de cuarentena, claro, te permite tener mucho más flexibilidad y decir, oye, ahora sí puedo viajar. Claro, además ¿Pero a qué ahora costo? se están vacunando los niños, te hacen un PCR en el aeropuerto cuando tú llegas. En mi caso se demoró como 6-7 horas más o menos Ya. y me llegó el resultado. Te dicen que se puede demorar hasta 18. ¿A cuánto pero está el además, PCR, Nati? Ese es un dato. Yo entiendo bueno. que el tope es 25 lucas, ahí me Ya. quedé yo en esa cifra y en varios casos te lo bonifica el ISAPRE. Ya. Entonces, o FONASA y te llega a salir como 10 lucas y en otros casos también incluso te puede llegar como a costar un poco menos. Pero para venirte de allá también tuviste que Sí, sacar pero el allá PCR. en Estados Unidos está la política de hacer mucho testeo gratis. Ujú. Parece que ellos ganan, me da la idea como por tener puntos de testeo, entonces allá me testeé gratis todas las veces. Ya, porque yo me hice un PCR, bueno, ya fue hace 2, 3, no más, quizás 3 meses en Punta Cana. Y Carísimo. le encontré un robo. No, en Estados 80 Unidos es gratis. lucas, En 90 Estados Unidos. Y en lucas. Chile tenemos el tope de 25 lucas. Así que yo creo que se viene una reactivación en materia turística porque además recordemos, me topé con varios argentinos, también uruguayos ahí en el chequeo, qué sé yo, que estaban saliendo por primera semana porque además las fronteras de esos países recién se abrieron. Ujú. Recordemos ahora que Argentina va a permitir el ingreso de turistas con Sí. flexibilización, entonces yo creo que hay que estar atentos a esa reactivación de la industria turística y que no nos maten con los precios, sobre todo Ojalá. en el verano en Chile, que va a haber harta gente moviéndose. Sabemos que les fue mal, que estuvo complicado, pero que no nos maten con los precios. Oye, sí, ¿cierto? Eso es re importante. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando me toca viajar, especialmente en Estados Unidos y en el sector de Miami, es la diferencia de precio importante que hay en los bienes y servicios en general, mucho más barato que acá, y también la parte inmobiliaria. Las casas, departamentos son mucho más baratos que lo que uno acostumbra a ver acá en tipo de precio final. Estábamos conversando con los chicos afuera, porque decíamos que está ahí como interesante contarle a los radioescuchas y decíamos, oye, hablemos un poquito de lo que está pasando ya mucho más en terreno, que es el encarecimiento de los créditos hipotecarios. Los que estaban pagando un hipotecario ya han visto, obviamente, a propósito del UF, un aumento en esos pagos a veces de 20, 30, 40 lucas y más. Pero además nos estamos dando cuenta hoy día, hay varios ejercicios que han hecho los medios, desde Luna al Mercurio, pasando por todos los medios de comunicación, donde dicen, oye, más o menos, ¿cuánto tienes que ganar? Por ejemplo, otra vez hacían el ejercicio para financiar 5.000 UF, hablaban de un sueldo superior a $1.500.000 y hoy día también se señala en el Pulso una nota interesante que hay ahí también de los colegas de economía, que las tasas tocan el máximo promedio histórico desde el 2017, de los últimos 5 años. Entonces, obviamente, el derecho a la vivienda se está encareciendo y nos damos cuenta, yo creo que hay hartas tendencias, no sé si ustedes las ven, casas más caras, como que no sabemos dónde podemos vivir, porque uno siempre quiere vivir como cerca de donde creció. A mí me da esa sensación, como Claro. que buscan los barrios más o menos que conoce y todo. Cerca de tu familia, tu entorno y también de la pega, por supuesto, que es un tema de empieza a calidad de buscar vida. esa alternativa. Además se va dando cuenta que la cantidad de plata que tiene que ganar para acceder a un crédito es muy alta. Y eso también es una mala noticia porque en Chile los sueldos son súper bajitos. Igual es un fenómeno eso que cambió ahí
dentro de la pandemia, que ya la gente no está buscando necesariamente lugares cerca de la pega, porque muchos hacen teletrabajo o hacen mitad y mitad, entonces eso también va a influir quizá. Ahora, lo importante, Fran, que siempre tú dices ahí cuál es como el consejo de alguna manera. Uno, fíjate que yo creo que de repente no se usan todo lo que se podría en ciertos segmentos de la clase media en la utilización de subsidios. Recordemos que se amplió hace poco el subsidio al arriendo. Además, hay unos subsidios de clase media súper interesantes que tienen que ver con no viviendas que pagues cero, sino en viviendas donde hay copago. En el fondo que tú puedes, cuando tienes capacidad de ahorro, de juntar un poquito de plata, de repente ir a buscar esos subsidios que también de repente son para proyectos interesantes. Hay muchos que se llaman de integración social. Entonces las inmobiliarias construyen. Me pasó la otra vez que yo soy originalmente de la quinta región, fui a Curauma, un edificio, y me dicen, oye, este Curauma, edificio, sí, claro, súper bonito, y me dicen, este es de integración social, y mucha gente se vino a este edificio, ya tiene promesado, porque había un acuerdo incluso para que las personas se vinieran pagando costo cero, y están insertos en barrios de mejor calidad, de mejor calidad de vida, de qué sé yo, un entorno más bonito, etcétera. Entonces tender también a eso, a revisar bien esos subsidios, y también los que no puedan postergar la compra de la casa, porque a lo mejor están esperando hace mucho rato o como fuera, revisar bien todas las condiciones de cada uno de los bancos. Ahí los amigos de ustedes de Chócale siempre hacen esos ejercicios. Sí, siempre. Hay que estar revisando ahí chocale.cl, y lo hablábamos la semana pasada con el subsecretario de Vivienda, ¿te acuerdas? Estuvimos conversando con este aumento también de las tasas, que él decía y reconocía, obviamente iba a subir, pero en comparación a otros países seguimos estando mejor. Claro, yo creo que el problema es mejor, pero yo lo que me pregunto realmente es si hoy día hacemos así como un focus group. Llamamos aquí hay poquita gente en el piso de la radio, pero llamamos a unos cuantos, a los del café de al lado, qué sé yo, y nos preguntamos entre nosotros, de acuerdo a las lucas que ganamos, hacemos el promedio, ¿cuántos podrían comprarse aquí mismo? Nosotros estamos en la radio, siempre les cuento acá en Providencia, ¿cuántos podrían comprarse algo por acá cerca? Claro. Yo creo que varios nos iríamos a pique, porque hoy día un apartamento en Providencia, ¿cuánto estará por lo menos? Como unos 150 millones de pesos, ¿no? Sí. Claro. Me podría quedar Sí, a mí igual me pasa, y en mi generación, que como que no se habla esos temas. Como que uno recién empieza como con todo este proyecto de irse a vivir solo, como de solo el arriendo ya es una meta. Entonces ya comprar una casa en el fondo no es para vivir en esa, o un departamento, sino que es para quizás apostar por ello. Ahora, una buena opción, yo lo conversaba con una amiga también, fíjate, es que cuando de repente tú no puedes pagarte una casa en el lugar que tú quisieras vivir, es de repente optar a proyectos más chiquititos que te generen renta. Es decir, por ejemplo, comprar un departamento de un dormitorio que a lo mejor para tu proyección va a ser chiquitito, y arriendas ese departamento, te va a generar, digamos, en algún minuto alguna rentabilidad, cuando ya se esté pagando, quizás se ajuste un poquito el arriendo y dividendo, y eso te dé piso para eventualmente arrendar en otra parte que te guste más a ti y todo. Porque yo creo que hoy día el problema también es un tema político. Lo conversaba la otra vez con un arquitecto que me decía, hay muchos alcaldes que también llegaron a hacerse cargo de comunas que dicen, no queremos gente aquí, no queremos. Después los otros vecinos que no quieren edificios. Después otros vecinos, ayer veía una nota en Independencia en uno de los canales, no recuerdo cuál, que decía, nos van a hacer una tremenda torre, tampoco queremos gente acá. Yo la otra vez pasé por mi marido, con mi marido por Independencia, y le decía, qué bacán sería que aquí, que es cerquita, que es una comuna que no está tan alejada, hubieran casas, como los terrenos hicieran casas. Porque yo, ponte tú, le dije, viviría acá porque no estoy tan alejada de la ciudad. Pero ponte tú pensar en una casa con patio. Luchito, ¿dónde vivís tú? Yo te he visto unos patios ahí con los patios con conejos. Un patio con conejos. Es terrateniente, Luchito. Por eso no opina, porque no puedo opinar, no puedo estar, no, es pero, muy millonario. No, pero ¿cómo, por ejemplo, ha cambiado la plusvalía de tu casa? Yo vivo en Las Condes, sí, yo vivo en Las Condes, en un sector donde hay patio. Claro. Eso es como oro hoy día. Sí, es como oro, pocos. Claro. Afortunado. Pero definitivamente tienes que hacerle la conversión de qué es lo que quieres para vivir. En nuestro caso, tiene que ver básicamente con los tiempos de traslado. Claro. Pagamos un poco más, pero nos movemos mucho menos. En algún tiempo atrás ponte tú, trabajábamos acá con Carolina, trabajábamos en Providencia y ella trabaja en Las Condes, porque tú en un sector de San Carlos Poquinto, y vivíamos en Cuchuraba. Pasábamos más horas en el auto que tomando once en familia. Entonces, y pagábamos el tag y la benzina y todo eso. Entonces, en algún minuto fue como, ¿sabéis qué? La calidad de vida igual es súper importante, estar tranquilo y pasar más tiempo en familia. Y por eso tratamos de vivir relativamente cerca de colegio, trabajos,
Ese es como nuestro punto en común. Ahora eso, Así lo hicimos. eso hoy día es una suerte. Se ha hablado mucho en el tema de la Convención Constitucional del Derecho a la Vivienda, y hoy día vivir cerca de tu trabajo, cerca del colegio de tus hijos, eres muy afortunado. No suerte que digamos alguien te lo regaló, sino que es muy afortunado tener ese esquema. esa posibilidad. Ahora sería, claro, obviamente ideal que todo el mundo pudiera hacerlo. Ideal, por lo que pasa es que nosotros tenemos como miedo, y a mí me pasa de repente también, de integrarnos con más gente. Entonces, y eso hay que reconocerlo porque a todos nos da cosa. Ponte que te dijeran que al lado de tu casa van a construir un bloque de viviendas sociales. Igual uno dice, oye, pucha, ahí van a colgar la ropa y cómo hacer la Pero ahí, claro, ahí te llega la inclusión. Déjeme decirle esto cortito. A mí otra de mis fuentes me dijo, la gente más pobre nunca hace más pobre a la gente con la que se mezcla, sino al revés. Tú permites que ellos salgan de la pobreza, Así permites es. que ellos evolucionen. Nunca en ningún, digamos, experimento de la historia sucedió al revés, como que todos nos empobrezcamos. No hay nada más. mejor que la integración, porque lo que ocurre es que te permite conocer a ti, a personas con realidades diferentes. Y tú que tienes un mar de oportunidades, al conocer personas que por alguna razón están lejos de esas oportunidades, tú se las puedes brindar. Yo siento y creo que la torta alcanza para todos si todos fuéramos súper generosos y entendiéramos que te quiten un poquito, en términos de que te quiten un poquito, digo, o sea, que te pongan cerca de tu barrio un pack de viviendas sociales. O sea, al contrario, qué bueno que exista la posibilidad de integrar todo. ¿Sabes que yo eché de menos las propuestas de los presidenciales? Bueno, se conoció hace poquito el programa de Boris, que todavía me estaba tirando la oreja si tenía o no. También ahí, pero ya no me Claro, no, pero antes de eso, Lutito, me hubiera encantado un candidato diciendo que los hijos tienen derecho a ir al colegio a la esquina de tu casa y que esos colegios se iban a estandarizar a mejores niveles de educación. Como lo que ocurre en Europa. Lo que ocurre en España, en Italia. O sea, que tú tengas la posibilidad que vaya a ese colegio, que acortes la distancia de traslado, que no estés desesperado como mucha gente de repente que quiere un mejor futuro para su hijo y cruza Santiago entero por llevar a su hijo al Nacional o al Carmela Carvajal porque viven al otro lado, digamos, de la ciudad, y que hubieran propuesto la lógica de la escuela cerca de tu casa y una escuela de buena calidad. Como dice Lucho que Susa, yo no he tenido la posibilidad de vivir en otro país, pero en otros países tú vives en el distrito donde quieres que estudien tu hijo y vayan caminando y son buenos colegios. Eso no está propuesto por nada. Te van a copiar la propuesta. Eso debiera ser prioridad hoy día con las demandas sociales. Básicamente, si tú te metes en el fondo del dolor de las personas. Sería maravilloso. Claro, si tú te metes en el fondo del dolor social que hoy día está ocurriendo, ¿cuál es el problema que todo el mundo tenga las mismas oportunidades? Ninguno. Ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo en España. Yo tengo un hermano que se va a España. Y una de las cosas beneficiosas que me contaba que le pareció atractivo es justamente que tú dices, voy a vivir acá, pum, no sé, Valencia o en Barcelona. Y tú entonces tienes, te toca un colegio que está cerca de tu casa. Eso te toca. Y el colegio es lo que es. Ahora, también tienes la posibilidad de pagar un colegio más caro. Y es poco usual en general en Europa, me parece a mí. Es muy poco usual. O sea, digamos, el millonario, digamos, no sé, por el dueño de Gucci, tiene a su hijo en un colegio súper caro, pero el médico de la ciudad, o los médicos de la ciudad, los abogados, entonces te toca un curso donde tú eres un emprendedor, tienes un abogado, tienes al médico de la ciudad y conoces a todo el mundo. Y generalmente se generan redes de protección y redes que son beneficiosas para el entorno. Los hijos se conocen y no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, obviamente eso es atractivo, que también es atractivo tener un país donde la seguridad social está garantizada, donde la salud está garantizada, la educación está garantizada. Bueno, ahora tenemos toda la promesa de garantías de derechos sociales un poco ya más echada a terreno, a poquitas semanas. No sé cuánto nos queda para las elecciones. Menos de 20 días. 20 días ya, menos de 3 semanas para las elecciones, con los programas totalmente definidos. Pero seguimos en estos temas como, obviamente, los dolores más grandes, qué sé yo, AFP, cierto, crecimiento económico, recaudación tributaria, empiezan las comparaciones de qué pasa con un otro sistema. Pero a mí me da miedo un poco que en el fondo las cosas no cambien del punto de vista que las propuestas también dicen, le vamos a poner, por ejemplo, más plata a la salud. Ya, pero finalmente, ¿cómo lo hacemos con las localidades, por ejemplo, que no tienen especialistas, con estas cosas que arrastramos hace tanto rato? En educación, vuelvo a repetir que echo de menos quizás propuestas un poquito más concretas. Yo creo que todavía estamos muy pegados en la era de que sabemos que la educación primaria es clave, eso lo sabemos hace tiempo. Bueno, lo vi algo en la Franja de París y que hablaba de acortar las carreras universitarias. Creo que es un debate que también se tiene que dar. Sobre todo pensando en las preparaciones universitarias de otros lugares que te hacen como bachillerato, ayudan un poco a definir las vocasiones. Temazo eso. Es un temazo.
Pero yo creo que ya estamos como en la recta final, no sé si será muy movible y yo estoy como, fíjate, como bien nerviosa de la liquidez de estas elecciones. No me atrevo a decir con qué vamos a terminar económicamente, porque cuando sea ese día de esa segunda vuelta, de esa pasada segunda vuelta, yo creo que ahí el segmento empresarial, económico, realmente se va a firmar los chitecos, como dice la antigüedad. Sí. Va a decir, ya, ahora es. Ahora es el chiteco. momento. Pero también se está viendo acercamiento. Uno ve, no muy contento, pero uno ve a Juan Pablo Suet tratando de generar un clima de... No el clima del terror, ¿no? Como que, oye, va a morir todo, pero sí te está diciendo, pucha, sentimos que la empleabilidad, la cuestión va a ser más difícil para las pymes, pero leí por ahí un par de cuñas que era como, bueno, es lo que va a haber que hacer, va a haber que adaptarse. Lo que pasa es que el lío se armó con estas declaraciones de Sebastián de Polo. Fíjate que yo un par de veces me ha ayudado en reportaje, un gallo bien centrado, bien inteligente, para contarle un poco la trastienda. En general se ve con harto fondo, con muy buen trato además hacia en general la prensa, que se llama generar inestabilidad. Sí. Claro. Y eso como que genera tirria, porque además nosotros hemos vivido en un país que ha sido Chile, con un modelo económico muy estable, con mucho crecimiento en los primeros años de los gobiernos de la democracia, y luego muy estable con un crecimiento bien paupérrimo o más fomeque, más reguleque, como se hizo famosa esa frase. Sí. Entonces nos vamos como quedando atascados, digamos, a un país con vías de desarrollo, el jaguar, qué sé yo, y todo, y de repente como que nos fuimos como agarrotando, como el Chavo el Ocho cuando le da la cosa esa, que se queda tieso. La chiripiorca. Y nos fuimos como quedando atrás en esta cosa de, en el fondo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va la micro? Sí, que en el fondo también no sabemos si Chile está tan dispuesto a cambiar en esas cosas. ¿Sabéis que a mí misma me pasa? A mí me carga hablar de misma, pero quiero decirte misma, ¿no? Quiero explicarte lo que siento de ti. Que ¿sabéis qué pasa? Yo creo que la generación, vamos a dejar fuera nuevamente Lucho a la Francisca, ¿ya? Para que nos restreguen la cara que es muy joven. Está bien. Como de los... yo tengo 37 años, no sé cuántos años tenés tú, Lucho. Los mismos 37. Ya. Crecimos muy en el modelo de la Concerta. En el 90 estudiamos, fuimos a la universidad con esta cosa del crédito universitario, la gente que se empezó a comprar las primeras casas ya como con dividendo, la aparición de la chequera, las tarjetas de crédito. Exacto, harto toppings. Claro, entonces estamos muy metidos, yo creo, por ejemplo, la edad nuestra, como en ese modelo que parece que te permitía algo. Y ahora estamos parados aquí medios endeudados, medios no sabiendo para dónde vamos, si vamos a tener AFP o no. Entonces, pero vivimos muy insertos en ese modelo y yo creo que no sabemos en el fondo, no conocimos otra cosa. Entonces tampoco yo te diría ahora sí, es que me parece bueno el cambio totalmente porque nos va a generar esto. Sabemos que es un modelo poco equitativo, que generó salir de la pobreza, que sabemos que generó cosas buenas como poca desnutrición, menor analfabetismo, qué sé yo, más jóvenes estudiando por primera vez en la universidad, muchos jóvenes estudiando por primera vez, pero que no sabemos en el fondo cómo repartimos nosotros esa equidad, porque ya logramos algo y ahora ¿cómo lo movemos? Claro. O sea, ¿hasta dónde tengo que ceder también? Bien a conciencia, como decís tú, Lucho, para poder compartir esos privilegios de los que todos no fueron parte, además. Pues. Y lo que pasa es que tenemos mucho temor, porque vivimos en una sociedad súper individualista, donde nos han enseñado que el valor del trabajo, el trabajar, es el asunto, y el trabajo te da, digamos, dignidad y te trae rédito. Ahora, la propuesta que más empujó y sacó rosca, digamos, dentro de las propuestas, es que fue dentro de todo lo que presentó Gabriel Boric, es este fin de las AFP. Y eso también mueve un poco los cimientos y pone más inestable un poco a lo que estamos acostumbrados, porque claramente estamos acostumbrados a tener las platas individuales, propiedad, ¿cierto?, en el sistema de pensiones. Ahora, yo tengo un punto y te lo pregunto abiertamente, que tú eres nuestra especialista en economía. ¿Qué sentido? Hasta antes de los retiros, tú no podías hacer mucho con las platas que tenías en la AFP, más que esperar jubilarte. Si te morías, la heredabas. Si te morías, la heredaban tus hijos. O tu señora. Claro. Pero digamos que la mayoría del país tiene poca plata en la AFP. Claro. ¿Qué sentido tiene tener propiedad sobre algo que es tan poco y que te garantiza tan poco, versus, por ejemplo, como lo que tiene Europa, te pongo un ejemplo, son sistemas que te garantizan una seguridad social a ti, a tus hijos, a tus nietos y para adelante? Suponemos que esa propuesta de Boric, porque también yo creo que hay que esperar
Fíjate que hay un punto interesante en el programa que me venía leyendo aquí en el taxi que decía, porque nosotros los periodistas siempre andamos buscando espacio, no es que uno no sea responsable, pero un punto que decía, esta propuesta de FP tiene que ser debatible a través de un diálogo social, ¿ya? Y modificable. Hay un punto ahí relevante de Boric que en el fondo dice, no, oye, ojo con las propuestas que hace porque en general no va a ser tan radical, lo que dicen algunos no va a ser tan radical, sino que va a debatir ciertas cosas que nadie se ha atrevido a debatir hasta ahora. Voces ahora diciendo que no, que te quieren confiscar los ahorros y eso asusta. No, yo leí bien el programa y dice que el traspaso dice voluntario. Lo que pasa es que ¿qué es lo que te dice? Que esto es relevante, Lucho, lo que dices tú. Si tú no te cambias, queda bajo tu responsabilidad lo que la FP rente. Ahora, yo me pregunté y dije, ¿cómo va a quedar el negocio de la FP si, por ejemplo, el 70% se va al sistema público y queda 30%? Tú decías que la Fran se va, el Lucho se queda, entonces quedamos, no sé, dos sí y uno no. ¿Cómo va a rentar el negocio de la FP? ¿Va a seguir siendo igual de interesante en rentabilidad o vaya a quedarte con una pensión mala? Entonces yo creo que ahí va a estar la duda. Acuérdense que cuando empezó la FP también había gente que jubilaba los abuelos de uno bajo el sistema antiguo, ¿se acuerdan? Yo conozco varios abuelos que no se cambiaron. Y jubilaron con pensiones mucho mejores de las de otros abuelos que se cambiaron y perdieron todo. Bueno, estaba esa cosa como que en algún minuto tocó elegir. Entonces volveríamos a ese punto que a lo mejor sucedió en los 80 de que nos tocaría elegir. Lo que pasa es que si te toca elegir y tú te quedas en el sistema privado, no vas a tener asistencia del sector público. Me parece con algo de sentido. Ahora, no creo que haya que tenerle tanto miedo al tema de los subsidios, teniendo todas las dudas que persisten en todos de la ejecución de un programa, que es que nosotros en otros sistemas participamos de manera solidaria, como por ejemplo en FONASA. Correcto. En FONASA yo pongo plata, soy de una letra A, B, C, D, y esa plata va a financiar un sistema de prestaciones. Y si yo no me enfermo nunca, no me van a devolver la plata y estoy financiando a otras personas enfermas. Claro. Ya lo que pasa es que nosotros tenemos como terror de esta cosa como de los sistemas colectivos, pero FONASA es un sistema colectivo. Funciona. De subsidios, ¿ya? Y funciona, bueno, con todos los bemoles del sistema. Obvio, pero pero funciona. Si eventualmente todas las personas estuvieran en FONASA y la administración de FONASA fuera una cosa media como privada pública. Bueno, como la Seguridad Social Española. Como la Seguridad Social Española. Que toda la gente, en general, por ejemplo, pasa mucho con las mujeres que van a tener guagua, optan por tenerla en general en la Seguridad Social porque el hospital público tiene más certeza de la valga de la seguridad sanitaria, o sea, de lo que va a pasar ahí con su guagua. Entonces tienen un control paralelo, pero siempre eligen la seguridad social, que es el hospital público. Y en Chile sería bien raro que la minoría de las mujeres que están en ISAPRES quieran ir a tener, yo no sé ni siquiera si se puede ir a tener la guagua al sector público. Hay una prestación GES. Claro, hay una prestación de este bono que tú pagas, un bono y tú pero en general te atiendes las primeras consultas, te atiendes en el consultorio. En el consultorio y después vas a tener tu guagua en una clínica que esté claro, dentro del y de programa. hecho se creó ese bono porque hay mucha gente que no quiere tener la guagua en el hospital, entonces ahí hay un sistema de subsidio, entonces tampoco hay que tenerle terror a esos sistemas, pero sería bueno aclarar cómo va a funcionar. Ahora, yo creo que eso va a suceder y lo otro es periodismo de imaginación. Sí. Si efectivamente Boric llega a la moneda, tiene un programa, hace la cosa, porque si no, vamos a estar conjeturando y ahora yo creo que es un gallito. Las promesas además son... Lo que yo al menos leo del programa de Gabriel Boric es un camino. O sea, tiene un camino hacia fortalecer lo público y tratando de integrar lo privado. El tema es que en el sector más conservador o más de la derecha tienden desconfianza que esto sea una mixtura y finalmente termine poniéndose por sobre, digamos... Los derechos de propiedad privada, los derechos individuales. Sí, el tema. Y es un tema que es una duda, eso. pero las dudas las podemos tener con todos los candidatos. ¿En qué minuto, por ejemplo, te pongo el otro caso, que el que está peleándole ahí? Tampoco sabemos lo que promete José Antonio Cast. No, oye, si no voy a ser tan terrible con este tema y de repente te saca todas las armas de una, tampoco bueno, lo eventualmente además tenemos un sistema que va a entrar a jugarse con una convención constitucional que no sabemos qué tantas atribuciones le va a dar al Parlamento, al presidente, entonces también es tan líquido el escenario que no sabemos. Ahora yo creo que es importante, sí, que cada candidato cuando eventualmente se le pregunte esté preparado en el fondo para explicar esto bien. Sichel también propone un sistema mixto, la posibilidad de cambiarse de uno a otro lado. Y a mí siempre me da risa porque yo creo que un poco todos los candidatos dicen como el sistema de Nueva Zelanda, como el sistema de Holanda. Yo después voy a exigirle mi seguridad social holandesa. Lo que hay que hacer es los justamente... ejemplos que ponen... Pero mi propia Holanda. Hay que leer la letra chica. La letra chica y obviamente estar atento a estos cambios. Yo te puedo invitar a mi Holanda que está en mi patio y podemos hacer claro. Nati, ¿qué puntos tenemos que tener
presentes para la semana económicamente? Oye, bueno, hoy día Carlos Montt anunció que no va a aprobar el cuarto retiro, se suma ya otros parlamentarios como la Carola Goetz. Yo creo que el escenario se está poniendo confuso, difícil. También se anunció que eventualmente van a exigir que se ponga en tabla, porque si no se va a acusar esta como cláusula de silencio, que es en el fondo no tomar el punto. La economía además creciendo de manera bien disparada con el IMASEC, y nuevamente la advertencia de Hacienda de seguimos, está como cosa de viene la ola, viene Pedrito el Lobo, pero nos vamos a deprimir. Estamos bien, pero nos vamos a deprimir. Y también sabemos con un escenario obviamente sanitario que redujo los aforos, que veíamos mucha gente también, qué sé yo, en fiestas, en matrimonios, en hoteles, en qué sé yo, en cosas que eso también se está ajustando, y hay que ver un poco qué pasa. Yo creo que estamos ahí como a puertas de una Navidad que ojalá sea el escenario de un país mejor para todos y no de un país como medio guateando para el 2022. Sí. Y el llamado también a la responsabilidad, porque se vienen meses relativamente duros, y es lo que dicen todos los expertos, así que si tienes la posibilidad de, si vas a retirar y no lo tienes que ocupar al tiro, déjalo ahí guardado. Colchoncito, claro, por una emergencia mientras tanto. Exacto. Gracias, Nati. Qué bueno que volviste. Gracias a ustedes. Qué rico tenerte acá. Nosotros nos quedamos 6 de la tarde con 42 minutos de economía, de retiros, de qué va a pasar con los candidatos, bueno, de todo eso y más. Y lo que hay que estar atentos para la semana, hablamos con la Nati. No te muevas de la 92.9. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve Es Clave.